Continuamos entonces con nuestra serie Los cuatro símbolos de la Santa Cena. Quizá le llame la atención el título, porque durante mucho tiempo se consideró que la Santa Cena consistía en solamente dos símbolos, el pan y el vino. Estamos descubriendo, estamos encontrando, estamos explicando a través de las Escrituras que en realidad cuando uno participa de la Cena del Señor, uno está participando no de dos, sino de cuatro símbolos. En la transmisión anterior hablamos del primero de ellos, que es la comida, es comunión, que el hecho mismo de reunirnos a participar de la Cena del Señor o de la Santa Cena tiene que ver con comunión, es decir, el no faltar en esa celebración especial que la Iglesia realiza. Cada congregación, cada ministerio tiene como pautas diferentes para poder hacerlo. Algunos ministerios hacen Santa Cena siempre después que hay un bautismo, y a veces hay un bautismo cada un año o cada más tiempo, entonces es muy extenso el tiempo que pasa entre una Santa Cena y la otra. Otras congregaciones, creo que la mayoría, lo celebra el primer domingo de cada mes. Es como el domingo, la primicia del primer domingo de ese mes, y se hace la apertura con una Santa Cena. Otros cierran el mes con una Santa Cena, porque en realidad no está estipulado en la Biblia cuándo es que hay que hacerlo. Solamente el Señor nos dejó dicho, cada vez que lo hagan, háganlo en memoria de mí. No dijo una vez a la semana, una vez al mes, una vez por año, cada 2 o 3 años. No lo dejó estipulado. Algunos pastores piensan que si lo hacen muy seguido, es como que se vuelve rutinario y la gente ya le empieza a perder importancia, pues ya se convierte en una cosa común. Pero yo creo que todo aquello bueno, todo aquello importante, trascendente, si uno todas las veces que lo hace entendiendo, discerniendo lo que está haciendo y lo hace con el sentido real, por más que lo haga muy seguido, no significa que va a perder sentido. Sino, por ejemplo, tendríamos que orar una vez al mes para que la oración no se vuelva algo común y algo que ya no tiene sentido. Sin embargo, es de todos los días. Y el hecho de que sea todos los días y que quizás ya forme parte como de un hábito diario, no significa que por ser una costumbre pierda su esencia y pierda su sentido. Así es que como no está especificado en la Biblia cada cuánto tiempo hay que participar de la Cena del Señor, bien cada congregación, cada ministerio lo determina de una forma distinta y lo celebra en fechas diferentes. Lo importante es que cada vez que se lo haga en memoria del Señor y anunciando la muerte de Jesús. Cuando la Biblia dice anunciando, cada vez dice que participen de esto, la muerte del Señor anunciáis, uno dice, ¿cómo la vamos a anunciar si ya pasó? Es que la palabra anuncio, en este caso, no tiene el sentido de avisar de algo que va a pasar. Esta palabra anuncio tiene el sentido de proclama, es decir, hacer una proclama al mundo espiritual de lo que estamos nosotros celebrando y de lo que estamos nosotros recordando y participando. ¿Por qué digo celebrando? Aunque usted dice, ¿cómo podemos estar hablando de una celebración cuando tiene que ver con un sacrificio y con una muerte redentora? Precisamente por eso, porque el sentido de ese sacrificio y el sentido de ese sacrificio y de esa muerte sellado con la posterior resurrección, hace que eso se convierta no en un luto, no en un duelo, no en un dolor para nosotros, sino en una victoria. Proclamamos la victoria del Hijo de Dios cada vez que nosotros participamos de la Cena del Señor. ¿Se acuerda que le comentaba en la transmisión anterior cómo es que nosotros los cristianos no celebramos ni el Pesaj, la Pascua judía, ni celebramos la Pascua católica de resurrección, sino que lo que el Señor dejó establecido para nosotros no es que comamos carne de cordero o hierbas amargas celebrando la Pascua, ni tampoco que nos pongamos a comer pescado para evitar comer carne en Semana Santa, sino que lo que el Señor dejó estipulado para nosotros es el participar del pan y del vino como símbolos del cuerpo y de la sangre del Señor. Hoy quiero leerles Lucas capítulo número 22, versículo número 14. Ustedes observarán que aquí tenemos un pequeño pan que lo vamos a tomar como un símbolo. Al final, ya sobre esta transmisión, vamos a estar ministrando sanidad
y participando de este símbolo del cuerpo de Cristo. Así es que usted en casa no se olvide de separar allí un trozo de pan, quizá no sea el pan ácimo o el pan sin levadura que se utiliza en la celebración de la Santa Cena, pero hoy, como es parte de la enseñanza, va a servir el pan que usted tenga allí en su casa, separar un trozo para luego poder participar de él y recibir una ministración de sanidad. Hoy vamos a estar orando por los enfermos, vamos a estar orando por sanidad en el cierre de esta enseñanza. La idea es teoría y práctica, enseñanza y aplicación de lo que vamos aprendiendo. Lucas 22:14 dice: cuando era la hora, se sentó Jesús a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. En esta transmisión de la serie de los 4 símbolos de la Santa Cena vamos a hablar acerca del símbolo número 2, que es el pan. El pan simboliza el cuerpo de Cristo. Cristo se refiere a sí mismo como el pan, como el maná que descendió del cielo. De hecho, en San Juan, en el capítulo número 6, vinieron los religiosos judíos a Jesús y le dijeron: bueno, danos una señal para que te creamos, una evidencia para que te creamos. Dice: Moisés nos dio a comer pan del cielo. En realidad no fue Moisés el que les dio a comer, fue Dios. Moisés no fabricaba maná, Moisés no hizo aparecer el maná. Moisés solamente ordenó y organizó al pueblo para que todos los días salieran en la mañana a recoger el maná. Pero ese pan fue enviado no por Moisés, sino que fue enviado por Dios. Pero igual, tomando la literalidad de estas palabras de ellos, Jesús dice: bueno, el pan que les dio a comer Moisés en realidad fue un pan o un maná que no es eterno, no es perdurable, pero el pan, yo soy el pan, dice el Señor, que descendió del cielo. Y en Juan capítulo 6, versículo 33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Es decir, no estaba limitado solamente a una nación, ni era que solamente se podía recoger durante ese día porque se vencía y se echaba a perder al día siguiente, sino que este pan, no el maná que descendió, que cayó en el desierto, sino Jesús como el pan de Dios, el pan de vida, es el que le da vida al mundo. Verso 34 dice: le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él está hablando acerca de ese pan o alimento espiritual, de la saciedad espiritual que se puede encontrar en Jesucristo. El que recibe este pan, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El versículo 48 dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Es decir, no era un pan que otorgara vida eterna, era un pan que era una provisión diaria, una provisión momentánea, temporal. Y comparando el Señor el pan, el maná que descendió del cielo con él mismo, dice, verso 50, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y ahí se generó una controversia entre ellos, porque está diciendo, yo soy el pan, y el pan del que yo estoy hablando es
mi carne, que yo daré por la vida del mundo. El versículo 52, estamos leyendo Juan 6, dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer de su carne? Y Jesús les genera todavía una inquietud mucho más grande, porque le dice, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tenéis vida en vosotros. Verso 54. Ya al escuchar esta frase ya estaba todo el mundo espantado ahí. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice Jesús, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando estudiábamos en las clases del Instituto Bíblico acerca de la historia de la iglesia, encontrábamos que los discípulos hablaban en este lenguaje tan metafórico y tan simbólico también acerca de Jesús y sus reuniones en las que participaban de la Santa Cena o la Cena del Señor. Y bueno, ellos decían literalmente: nos vamos a reunir a beber de la sangre y a comer del cuerpo de Jesús. Eso fue uno de los motivos que hizo que se encendiera también una terrible persecución, porque eran acusados de canibalismo. Decían: estos se juntan a tomar sangre, se juntan a comer un cuerpo de alguien, y pensaban que era literal, que se estaban comiendo la carne de una persona y que se estaban tomando la sangre de esa persona. En realidad ellos se referían a participar de estos símbolos del vino y del pan. Continúa diciendo el versículo número 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y continúa diciendo: el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Cuando uno participa de la cena del Señor, del pan y del vino, hay una permanencia mutua o doble. Uno permanece en Él permanece en nosotros. Porque así como cuando uno consume un alimento, ese alimento pasa a formar parte de los nutrientes que se incorporan, que se integran a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. De la misma manera, cuando uno participa del cuerpo y de la sangre de Cristo a través de la Santa Cena, uno está incorporando esa vida de Dios en uno a través de la fe en esto que el Señor dejó establecido para que nosotros participemos. Entonces dice el versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. El versículo 57 dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ahora, donde él estaba explicando todo esto, no era en un lugar público, abierto, hacia gente que no podía entender lo que él estaba diciendo. Jesús está enseñando esto en una sinagoga. El Señor estaba enseñando esto en una sinagoga. Y allí, en esta sinagoga, le atendían y le escuchaban, pero quedaban realmente atónitos y sorprendidos porque no podían ellos entender a qué se refería el Señor con comer su carne y beber su sangre. Parecía una herejía lo que le estaba diciendo, una cosa terrible. Beber su sangre, cuando la sangre, al consumir sangre, estaba completamente prohibido, de animales comestibles incluso. No había que comerse la sangre o comerse el animal junto con su sangre, mucho menos a una persona. Es decir, ellos lo miraban y se lo imaginarían. Yo me imagino lo que pasaría por su cabeza cuando él decía: el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna en él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come mi carne, ese recibe vida eterna. Pero ahora que nosotros lo entendemos, y él lo está explicando de una manera tan impresionante, es que la fe en Cristo
más que una confesión, más que el decirlo, más que el creerlo en el corazón, cuando nosotros participamos de esta cena del Señor, lo que ocurre es que estamos haciendo mucho más sólido ese pacto, haciendo mucho más firme esa decisión y ese compromiso. Estamos incorporando la vida de Cristo en nosotros y nosotros estamos siendo incorporados en Él. Por eso Él dice, el que come mi carne, Él permanece en mí y yo permanezco en Él. Es interesante el poder nosotros comprender esto. El pan para nosotros tiene mucho significado. En cambio, en la Pascua, tiene mucho que ver la carne del cordero y las hierbas amargas, que son las que recuerdan el tiempo de amargura en la tierra de Egipto. Pero cuando nosotros tomamos el tema del pan y entendemos que el pan representa su cuerpo, vamos a ver el lugar que tuvo, el espacio que ocupó, la importancia que tuvo el cuerpo del Señor en su sacrificio por nosotros. Isaías capítulo 53, el versículo número 3, comienza diciendo, hablando acerca de Jesús: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. El verso 4 tiene que ver con lo que vamos a ministrar hoy, la sanidad a través de las llagas de Cristo y de la participación del pan como símbolo de su cuerpo. El verso 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo llamativo del relato del profeta Isaías es que el profeta Isaías está hablando como que esto ocurrió en el pasado, cuando era algo que realmente todavía no acontecía, era algo que iba a pasar en el futuro. Y esto es bien interesante, porque cuando el profeta Isaías habla del nacimiento de Jesús, habla como de un evento futuro, pero cuando habla de su crucifixión, lo relata como un evento pasado. Es decir, Isaías está contándonos las cosas como si Jesús hubiera sido crucificado antes de nacer. Y esto parece una cosa bien extraña. Pero cuando vamos a Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 8, la Biblia nos dice que el Cordero de Dios fue inmolado desde el principio, desde el comienzo del mundo. Es decir, que ya en el corazón, en la voluntad, en el plan, en el diseño de Dios, el Señor Jesús ya había sido crucificado. Dios comenzó las cosas por el final para luego terminar en el principio. Es decir, la idea era que su Hijo viniera al mundo, habitara en un cuerpo humano, fuera tanto Dios como hombre y fuera crucificado. Pero el hecho de la crucifixión, la inmolación del Señor en Dios tuvo lugar antes de su nacimiento. Es decir, el Señor tiene al Mesías, tiene al Salvador, tiene al que va a venir a dar su vida, tiene ya planificado cómo va a ser su muerte, su crucifixión, el tormento, la tortura, todo lo que padeció, lo que profetiza el Salmo 22, lo que anuncia el profeta Isaías. Pero Isaías está viendo esto como que ya hubiera ocurrido. Y repito, él habla del nacimiento de Jesús como un evento futuro, pero habla de su crucifixión y de su muerte como un evento pasado, como que ocurrió antes la crucifixión y luego vino el nacimiento. Como el Cordero de Dios fue inmolado antes de la creación, desde el principio de los tiempos, desde el principio del mundo, ya en el diseño de Dios el Señor nació para morir, Él fue enviado para ser crucificado. Esa fue la misión por la que el Señor fue enviado. Entonces dice, Él fue, habla en tiempo pasado, Él fue menospreciado, Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él fue
y el fuimos son palabras claves aquí. Está colocando entonces el Señor Jesús, el profeta Isaías, perdón, está colocando el milagro de la sanidad, el milagro de la salud física, no le está colocando en un tiempo futuro, en un tiempo que no tenemos manera nosotros de determinar cuándo es lo que va a ocurrir, sino que lo está colocando en un tiempo pasado. Está poniendo el profeta la sanidad nuestra como un evento que ya ocurrió, es decir, como que ya fuimos nosotros sanados. Lo que nosotros vamos a aceptar en el momento de la oración por sanidad y en el momento de creer que cuando participamos del cuerpo de Cristo, del pan que simboliza su cuerpo que fue molido por nosotros, que fue a través de sus llagas que hemos sido sanados, vamos a estar creyendo y vamos a estar declarando que en realidad eso ya ocurrió. Eso es algo que ya pasó. Es un evento que no estamos esperando que suceda. Nosotros no estamos esperando que ocurra. Nosotros estamos creyendo que eso ya ha pasado, que ocurrió en el pasado, que lo trasladamos a nuestro presente y que lo creemos y lo recibimos y lo aceptamos hoy. Entonces, cuando alguien dice, yo no sé cuándo es que Dios lo va a hacer o cuándo es que va a sanarme. Bueno, la Biblia dice en Isaías capítulo 53 que Él ya te sanó, que Él ya se llevó tus enfermedades, Él ya se llevó tus dolencias. Y uno dice, pero si ya se la llevó, ¿por qué todavía la tengo? Si ya se la llevó, ¿por qué es que todavía lo siento? Así es como Él se llevó todos los pecados. No se los lleva ahora que los confesamos, no se los va a llevar ahora cuando nos arrepentimos, sino que Él ya se los llevó. Él no va a volver a derramar su sangre mañana por la confesión de pecados de mañana. Es la sangre que Él ya derramó la que limpia los pecados del pasado, los del presente y los del futuro, si se cometen y uno se arrepiente y es perdonado por el Señor. El mismo sacrificio que nos dio salvación es el mismo sacrificio que nos dio sanidad. En el mismo evento ocurrieron ambas cosas. Mientras su sangre estaba comprando nuestra salvación, sus llagas estaban llevándose nuestras enfermedades. Todo ocurrió simultáneamente en el pasado. Cuando nosotros miramos nuestra salvación y miramos la sangre de Cristo que nos limpia, no lo estamos mirando en un Cristo que va a venir y va a derramar su sangre. Estamos confiando en algo que Él ya hizo. Ahora, si nosotros ponemos nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados en un evento que ya ocurrió, ¿por qué no ponemos también nuestra fe en la sanidad en un evento que ya ocurrió? Porque es el mismo sacrificio. No hubo un sacrificio en el pasado para perdonarnos y habrá uno en el futuro para sanarnos. Exactamente en el mismo momento, en el mismo cuerpo, sobre la misma cruz, estaban ocurriendo estas dos cosas. Salvación y sanidad estaban ocurriendo simultáneamente. Estaban siendo compradas para nosotros. No hay algo que uno tenga que hacer para ganárselo, no hay algo que uno tenga que hacer para merecerlo. Así como no nos merecemos ser limpiados con su sangre, tampoco nos merecemos ser sanados por sus llagas. No es una cuestión de méritos, no es un premio, no es una recompensa, es un regalo. Es un regalo que ella nos dio y que tenemos que recibirlo y creerlo y aceptarlo. Mateo capítulo 8, versículo 16 dice, y cuando llegó la noche trajeron a él a muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y acá Mateo cree que ya se estaba cumpliendo la escritura de Isaías y dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Lo que estaba ocurriendo allí, la diferencia era que había una manifestación de poder de sanidad, pero todavía no había una redención. Lo que ocurre en la cruz, lo que ocurre cuando su cuerpo es azotado, es castigado, es clavado, es atravesado con la lanza, lo que está ocurriendo allí con esa corona de espinas en su cabeza, lo que está ocurriendo allí es redención. Lo que pasó antes de eso, aunque habían enfermos que eran sanados, lo que estaba ocurriendo allí era manifestación de un poder y de una voluntad sanadora. Pero la redención recién aparece en el sacrificio en la cruz. Así es que, aunque Mateo está diciendo que esas sanidades de los enfermos que estaba haciendo Jesús antes de ser crucificado eran el cumplimiento del profeta Isaías, en realidad no lo eran. El cumplimiento del profeta Isaías es lo que se le revela a Pedro. A Pedro se le revela cuándo fue que se cumplió la profecía de Isaías.
Y en primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo número 21, dice, porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y el verso 24 allí nos dice cómo es que a Pedro se le reveló que lo que profetizó Isaías se cumplió recién cuando el Señor fue crucificado. El versículo 21 de 1 de Pedro, capítulo 2, dice, el versículo 24, perdón, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Aquí le agrega Pedro, ¿cuándo es que él se llevó nuestros pecados? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, cuando fue crucificado, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Junta todo en el mismo sacrificio. Pedro nos está diciendo que en el mismo sacrificio de la cruz ocurrieron simultáneamente nuestra salvación y también nuestra sanidad. Es decir, que necesitamos creer que en ese momento ocurrió nuestra sanidad. No es que va a ocurrir en el futuro. Ya ocurrió, así como ya ocurrió nuestra salvación, ya ocurrió nuestra redención. Ya hemos sido salvados. ¿Cuándo seremos salvados? Ya lo fuimos. ¿Cuándo? Cuando el Señor derramó su sangre por nosotros en la cruz. Ya fuimos sanados. ¿Cuándo vamos a ser sanados? Ya lo fuimos. ¿Cuándo? Cuando su cuerpo fue molido, como dice Isaías. Molido. Molido. Otra versión cuenta que cuando el Señor habla, 1 Corintios 11, dice que Jesús dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, molido, roto. Es como un pan desmenuzado, el pan que descendió del cielo, ese pan. Entonces cuando él dice que el que come su carne, el que recibe este alimento, el que recibe este pan, tiene vida eterna, entonces le dijeron, danos siempre a comer de este pan. Danos este pan siempre. Es poderoso esto. ¿Por qué? La Biblia dice que debe haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo sentir, el cual no se aferró a que era Dios, sino que fue obediente y se humilló a sí mismo hasta morir crucificado. Cuando dice que haya en nosotros el mismo sentir, habla de que también nosotros podemos ser pan. Ahora, para que el pan alimente a otro, debe ser desmenuzado, debe ser partido, debe ser roto, debe ser mordido, debe ser tragado. Y el pan desaparece cuando es comido, cuando es alimentado. Ahora, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia también es pan y necesita estar dispuesta a que se alimenten de ella. También somos pan y van a sacar pedazos de tu vida y vas a pasar situaciones de dolor, arrancando trozos de tu vida, pedazos de tu vida. Vas a sentir que te están moliendo también. Y alguien está alimentándose de eso, comiendo de eso. Porque si hay en nosotros el mismo sentir, también debe haber la misma disposición de ese sacrificio. Así que cuando participamos del pan, que simboliza el cuerpo de Cristo, y lo repartimos, y tomamos cada uno una parte de él, lo que estamos diciendo es que estamos aceptando que ese sacrificio fue hecho por nosotros. Pero también que hay sanidad. Por eso el nombre del tema de hoy es, en el símbolo número 2 de los 4 símbolos de la Santa Cena, el título que le pusimos a este tema de hoy es el pan
que sana, del pan que sana. Hemos sido sanados por las llagas de Cristo. Su cuerpo fue molido por nosotros. Cada golpe, cada herida es la manera en que quienes han estudiado lo cuentan, cómo fue el padecimiento. Cuando miramos la película La Pasión de Cristo, creo que es la más cercana a lo que Isaías nos cuenta. Un cuerpo molido, no solo golpeado, no solo herido, no solo lastimado, molido. Algunos médicos se han tomado la tarea de ver desde el punto de la medicina cómo fue el dolor. Cómo esos látigos romanos con trozos de huesos o de plomo o de piedras arrancaban trozos de la carne y dejaban a la vista las costillas, los huesos. Arrancaban tiras de la piel. Era una llaga viva. El dolor de los clavos, no en las palmas, sino en lo que llamaríamos la parte de la muñeca, porque quienes estudiaron dice que los clavos en las palmas no hubieran soportado las palmas el peso del cuerpo. Y mano se le consideraba no solo a la mano, sino también a la parte de la muñeca, casi parte del antebrazo. Los pies, esos terribles clavos que no solamente tenían punta, tenían filo, eran triangulares o cuadrados, y con ese filo y con esos ángulos iban rasgando nervios, carne. Impresionante. No hay manera de poder explicarlo, de poder describirlo. Ningún alivio. El pesado madero que llevaba después de haber pasado sin comer y sin dormir, golpeado, torturado, y encima caminar arrastrando, llevando el pesado madero que le tuvieron que ayudar a llevarlo. Todo eso gritaba nuestra sanidad. Todo eso gritaba nuestra salud. Cada una de esas marcas, heridas, que iban arrancando trozos. Jesús solo le habló a Tomás de su mano y su costado, porque fue a lo que se refirió Tomás. Dice, si yo no meto mi dedo en su mano y mi mano en su costado, no voy a creer que él resucitó. Y se le aparece Jesús después de haber resucitado y le dice, Tomás, mete tu dedo en mi mano, mete tu mano en mi costado. Pero no eran las únicas heridas. Las manos, el costado, los pies también tenían las marcas. Seguramente su frente también tenía las marcas. Seguramente su espalda tenía las marcas. Cada una de esas llagas, cada una de esas heridas fue hecha para nuestra sanidad. Por eso es que nosotros participamos de la cena del Señor como Él lo enseñó, con el pan y con el vino. Por eso cuando les contaba yo que el invento, que a todos los que nos gusta el chocolate queremos comer chocolate, cualquier época del año es buena para comer chocolate, pero que cuando se introduce en una fecha donde se recuerda la crucifixión del Señor con un conejo de chocolate, no tiene nada que ver con el sacrificio, con un huevo de chocolate, que no tiene nada que ver. Comemos huevos de chocolate porque son de chocolate. El asunto es cuando se le llama de Pascua, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Fíjese cómo nos desvía, convierte ese sacrificio, convierte ese dolor, esa llaga, lo convierte en una oportunidad para comer chocolate. Pero el símbolo del cuerpo de Cristo no es el chocolate.
Es el pan. Es el pan que por nosotros es partido. Cuando parte el Señor el pan y se lo da a los discípulos y les dice, este es mi cuerpo que por ustedes, por vosotros, es partido y que es dado para la vida del mundo. Jesús está diciendo, a esto me refería yo. Comer mi carne. Participar de ese cuerpo que por nosotros fue molido. Y lo vamos a hacer con fe. Lo vamos a hacer con la fe de que encontramos nuestra sanidad en sus llagas. Nos salvó con su sangre. Nos sanó con su cuerpo. Su cuerpo no fue solamente el vehículo que usó el Hijo de Dios para trasladarse de un lugar a otro. Su cuerpo fue parte de la redención. Su cuerpo también tenía que ser entregado, su cuerpo también tenía que ser molido, su cuerpo también tenía que ser torturado. Su cuerpo era parte de la redención, parte de la manera, del plan en la que Dios nos iba a salvar a nosotros. Y lo hizo, sí, lo hizo por amor, por amarnos a nosotros. Incluso con aquellos rostros conocidos que estaban allí, al pie de la cruz, celebrando que Él estuviera siendo crucificado. ¿A cuántos de ellos el Señor había bendecido? Por eso dice que perdonemos como Él nos perdonó a nosotros, porque Jesús dice, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Ninguno de ellos se estaba arrepintiendo de lo que estaba haciendo. De hecho, si tenían la oportunidad de hacerlo, lo harían de nuevo. Pero la decisión de perdonar estuvo en Jesús porque era a lo que Él vino y era lo que nos estaba mostrando a través de la cruz. Si usted tomó allí y separó en su casa un trozo de pan para este momento, vamos a participar de él. Con la fe de que cuando comemos este pan, que representa el cuerpo de Cristo que por nosotros fue partido, estamos comiendo nuestra sanidad. Jesús dijo que si comemos su carne tendremos vida eterna. Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, permanece en mí y yo en él. Porque mi carne, dijo Jesús, es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. La verdadera comida. No nos alimentamos con cosas fantasiosas y falsas que no nos llenan, que no nos sacian, que no nos satisfacen. Verdadera comida. ¿Quiere comer de verdad? Cristo es verdadera comida. Saciar su hambre. Cristo es verdadera comida. Vamos a tomar de este pan, allí usted en casa. Tome ese trozo de pan que separó, compártalo con quienes estén allí en su casa junto a usted, como familia, y vamos a hacer una oración para luego que pueda participar de este cuerpo de Cristo que por nosotros fue molido, el que se llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en el pasado para que las podamos experimentar y aceptar aquí en el presente. Tome su pan en su mano y vamos a orar al Señor. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por manifestar tu amor por nosotros, enviando a tu Hijo a dar su vida en nuestro lugar. Te damos gracias, Dios. Tan grande fue tu amor, tan intenso su dolor, su cuerpo que no fue solo golpeado, torturado, fue literalmente molido.
trozos de su cuerpo, Señor, fueron arrancados por el látigo. Oh Dios, te damos gracias por un amor que no podemos alcanzar a dimensionar. Tomamos este pan como símbolo de ese cuerpo que por nosotros fue molido y partido. Lo tomamos como símbolo de la sanidad de nuestras enfermedades y de nuestros dolores. En el nombre de Jesucristo, Dios, los tomamos como símbolo. Tome usted allí en su mano ese pan. Y vamos a creer en nuestra sanidad. Son muchas las enfermedades y las dolencias como para enumerarlas en una lista. Pero vamos a hacerlo dividiendo el cuerpo en 3 partes. La cabeza, el tronco y las extremidades. Y todas las enfermedades que se encuentren en cualquiera de estas 3 áreas, vamos a declararnos sanos por las llagas de Cristo. Vamos a aceptar que cuando comemos de este pan, tenemos vida, tenemos salud. Así que comenzamos por las enfermedades que se encuentran en la cabeza. Nombrarlas es casi imposible. Pero usted sabe, y lo más importante, Dios sabe, qué enfermedades hay en la cabeza que fueron sanadas por Jesús en la cruz. Padre, en el nombre de Jesús, al tomar de este pan y comerlo, Dios mío, acepto la sanidad de Cristo en mí. Acepto, Dios, la realidad del poder de las llagas de Cristo en mi cabeza. Toda enfermedad, toda dolencia que esté en mi cabeza, en cualquier parte de mi cabeza, Señor. Todo lo que afecte mi cabeza, como enfermedades, como dolores, opresiones, todo lo que está afectando mi cabeza, Señor, y que esté relacionado con enfermedades, y esté relacionado con dolencias, yo declaro y creo, Padre, en el nombre de Jesús, que yo al comer de este pan quedo sano de todas las enfermedades que haya en mi cabeza hasta este momento. Todas, todas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, por las enfermedades que han afectado mi cabeza y han estado afectando mi cabeza, yo tomo un trozo de este pan y participo del cuerpo de Cristo, declarando que soy sano por las llagas de Cristo de toda enfermedad que haya habido en mi cabeza. En el nombre de Jesús, tome un trozo de ese pan allí donde usted está y cómalo ahora en el nombre de Jesús por la sanidad de su cabeza. Participe, coma, mastique, coma sanidad, coma la salud de su cabeza, coma la sanidad de su cabeza. Ahora, cómala en el nombre de Jesús. Hay poder en las llagas de Cristo. Hemos sido, ya fuimos sanados por las llagas de Jesucristo. Nuestra cabeza está sana por las llagas de Cristo. Nuestra cabeza ha sido sanada por las llagas de Jesucristo. Toda enfermedad, toda dolencia, todo lo que no está funcionando bien allí, cualquiera sea la causa, cualquiera sea el área, en el nombre de Jesús, nuestra cabeza ahora mismo está recibiendo, está aceptando, se está impartiendo de las llagas de Cristo la sanidad sobre nuestra cabeza. Coma de ese pan. Su cabeza recibe sanidad. En el nombre de Cristo, por las llagas de Jesucristo, reciba sanidad en su cabeza ahora mismo. En el nombre de Jesús. El segundo sector del cuerpo que ministramos es el tronco. Todo lo que hay allí. Todo lo que hay allí. Todo sistema, todo aparato, todo órgano, todo lo que está ubicado allí en el tronco del cuerpo y todas las enfermedades que afectan esa parte del cuerpo físico nuestro.
En el nombre de Jesús, tome otro trozo de pan. Introdúzcalo en su boca y comience a masticarlo y a comerlo. Coma la sanidad del tronco de su cuerpo, de todo lo que haya allí. De todo lo que hay allí, desde la piel hasta lo más profundo de su organismo. Todo lo que hay allí, célula por célula. Todo lo que hay allí, en el nombre de Jesucristo, célula por célula. Todo lo que hay en el tronco del cuerpo sea sanado ahora. Todo, órganos, sistema, aparato, todo lo que hay allí, en el nombre de Jesucristo, recibo sanidad. Diga: yo soy sanado, recibo sanidad de toda enfermedad y de toda dolencia que se instaló en el tronco de mi cuerpo. Recibo sanidad. En cualquier parte del tronco de mi cuerpo recibo sanidad. Por las llagas de Cristo declaro sanidad en mí, en el nombre de Jesús. Hay poder en las llagas de Jesucristo. La palabra de Dios es verdad. No estoy fantaseando, no estoy repitiendo una ilusión, es una verdad. Proclamo al mundo, anuncio la muerte de Cristo, anuncio, proclamo en el nombre de Jesús, lo proclamo como sonido de trompeta al mundo espiritual, que por sus llagas yo he sido sanado. El tronco de mi cuerpo ha sido sanado por las llagas de Cristo, igual que mi cabeza. En el nombre de Jesús, coma de ese pan. Tome un tercer fragmento del pan. Ahora, por las extremidades del cuerpo. Y lo que afecte las extremidades del cuerpo, lo que sea, artrosis, artritis, reuma, problemas en las circulaciones, en los huesos, en los músculos, en los tendones, manchas en la piel, quebraduras, fisuras, todo lo que afecte todas las extremidades del cuerpo. Ahora, en el nombre de Jesús, tome ese pan, cómalo ahora por la sanidad de las extremidades de su cuerpo, así como lo hizo por la cabeza y por el tronco, por las extremidades de su cuerpo. Ahora lo resumimos al cuerpo en 3 lugares para no mencionar la cantidad de dolencias y de enfermedades que habían y que el Señor se llevó. Coma el pan, coma la sanidad de las extremidades de su cuerpo, desde la punta de los dedos, todas sus extremidades, coma sanidad. Ahora, coma en el nombre de Jesucristo. Por las llagas de Cristo hemos sido sanados. Padre, participamos del cuerpo de Jesús. Ese cuerpo fue molido por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga hemos sido nosotros sanados. Señor, Él se llevó todos nuestros pecados. Su sangre nos ha limpiado y sus heridas nos han sanado. Ese mismo sacrificio que nos trajo salvación, ese mismo sacrificio que nos trajo el perdón, es el mismo sacrificio que nos trajo sanidad. No habrá un sacrificio futuro por nuestra enfermedad. Ya lo hubo. Lo creemos, que así como nos salvaste en el pasado, nos has sanado también en el pasado. En el nombre de Jesucristo, coma, mastique allí, trague, reciba sanidad de sus extremidades en el nombre de Cristo. Sea sano de toda enfermedad de sus extremidades en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Y levante sus manos y adore al Señor. Tome unos minutos para darle gracias a Dios. Gracias porque me sanaste. Gracias. Respire profundo allí y levante sus manos y alabe al Señor y diga: gracias que me sanaste, Señor. Todo mi cuerpo, mi cabeza, el tronco de mi cuerpo, mis extremidades fueron sanadas allí en la cruz. Aquel día, Señor, ocurrió mi milagro. Mi milagro no está puesto en el futuro, en un día incierto. Mi milagro pasó. Mi milagro ya ocurrió, pasó ese día, Señor. Aquel día pasó, lo que nadie podía hacer por mí. Ocurrió ese día, Señor, cuando estaba siendo crucificado, cuando estaban entrando las espinas en su cabeza, cuando los clavos estaban atravesando sus manos y sus pies, cuando la caña golpeaba su cabeza, cuando la lanza atravesó el costado, cuando el látigo arrancaba trozos de carne. Mi milagro estaba ocurriendo, mi sanidad estaba pasando allí. Señor, me estabas viendo todas las enfermedades que yo tenía y las estabas arrancando una por una, las estabas quitando de mi cuerpo, las estabas desprendiendo, las estabas despegando de mí, te las estabas llevando, Señor, las llevaste, las tomaste y las pusiste sobre tu cuerpo como que eran tuyas para quitármelas a mí. Gracias.
Gracias, Señor. Gracias por sanarme. Gracias por haberme sanado. Gracias, eres mi médico, mi sanador maravilloso. Cristo, me salvaste y me sanaste. Gracias. Gracias. Nadie más pudo hacerlo. Ninguna medicina, ningún tratamiento pudo hacerlo. Fueron tus llagas, Señor. Fue tu sacrificio. Gracias. Alabe a Dios un momento allí. Adore al Señor allí donde usted está. Ahora allí. Adore al Señor. Vamos, dígale, gracias que me sanaste. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Le hablo a mi cuerpo y le digo a mi cuerpo, así como David le decía a su alma, alaba. Le digo a mi cuerpo, agradece. Le digo a mi cuerpo, dale gracias a Dios. Dale gracias a tu sanador. Dale gracias a tu médico perfecto. Dale gracias. Adore al Señor. Gracias, Padre precioso. Te adoramos, Dios, te bendecimos. Tu palabra es verdad. El cielo y la tierra van a pasar. Tu palabra nunca va a pasar, Señor. Es eterna. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor. Gracias. Recibimos sanidad. La aceptamos. La aceptamos, Señor. No es un premio que ganemos, es una recompensa que recibimos, es un regalo de amor que nos das, que nos diste, que nos entregaste a través de Jesús. Gracias por ese sacrificio. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Nosotros terminamos la oración aquí, cortamos nuestra transmisión acá, pero allí donde esté, siga siendo ministrado por esta presencia preciosa del Señor. Si está con alguien de su familia allí, a su lado, abrácele, dígale, Jesús nos ha sanado. El Señor se ha llevado nuestra enfermedad, se llevó nuestra dolencia. El Señor nos desprendió de toda esa esclavitud, nos sacó de todo eso, nos sacó de ese encierro a un lugar espacioso. El Señor sacia de bien nuestra vida. Él es nuestro sanador. Gócese, alabe al Señor allí donde está. Y nos vamos a encontrar en nuestra próxima transmisión con la ayuda del Señor para hablar del tercer símbolo de la Santa Cena. Un abrazo para todos y muchas bendiciones.